Cuando tenía alrededor de 5 o 6 años, estaba firmemente convencido de que me había encontrado con un fantasma en mi propia casa. Una noche, mientras veía televisión en la sala, sentado en el sofá, me distraje al ver una mecedora moviéndose de un lado a otro. Eso era raro. Las ventanas estaban abiertas, pero no había nada de viento, y estábamos en otoño, así que no necesitábamos encender el aire acondicionado. Se me hizo un poco extraño, pero pensé que se había movido porque era una mecedora muy vieja. Dejó de moverse un minuto después y no se movió más. La noche siguiente, mientras veía televisión, escuché una taza caerse de la estantería. Algo no andaba bien ahora. ¿Por qué se caería así sin más? Pensé que probablemente era una corriente de aire, así que me acerqué a la cocina, que estaba justo al lado de la sala, y recogí la taza del suelo y la volví a poner en su lugar. Nada volvió a pasar esa noche, ni la siguiente. Pero la noche después, mientras veía televisión, de la nada, una radio que estaba sobre un escritorio justo al lado mío se encendió. Esto no era una corriente de aire. Una radio no se enciende sola. Solo se encendería si alguien lo hiciera manualmente. Fue en este punto que comencé a llorar. Corrí a la habitación de mis padres mientras escuchaba la radio seguir sonando. Entré de golpe justo cuando mi mamá estaba hablando por teléfono con alguien. La escuché decirle a quien fuera que estaba al teléfono, «Espérame un segundo». Me preguntó qué me pasaba, y le expliqué que la radio se había encendido de la nada, y que creía que había sido el fantasma. Ella puso los ojos en blanco, suspiró y dijo, «Ven, acompáñame». Así que fuimos juntas a la sala. Cuando volvimos a la sala, la radio ahora estaba apagada. Mi mamá entonces me dijo, «¿Ves? No existen los fantasmas». Le dije que hablaba en serio, pero no me creyó. Volvió a su habitación y continuó su conversación donde la había dejado. Ningún movimiento repentino volvió a ocurrir, pero estuve muy asustado de entrar a esa sala por un tiempo. Eventualmente superé mis miedos más tarde, pero siempre se quedó conmigo. Sé que la mayoría de la gente no cree en lo paranormal, pero yo creo firmemente que un fantasma estuvo en mi casa cuando era apenas un niño. Cuando tenía alrededor de 5 años, solía despertarme en medio de la noche y ver una figura flotando en el pasillo entre mi habitación y la de mi madre. Siempre era la misma, una mujer morena de cabello rizado, vestida con una túnica blanca y suelta. Al principio, lo ignoré, pensando que eran solo las luces de la calle de afuera, que se doblaban de formas extrañas. Pero siguió sucediendo, incluso en las noches más oscuras. Cada vez que la veía, me entraba pánico, llamaba a mi mamá, y en el momento en que se encendía la luz, ella desaparecía. Mi mamá me decía que no tuviera miedo, que ese fantasma era mi ángel de la guarda, y me sugirió que intentara hablar con ella. Una noche, reuní el coraje y susurré en la oscuridad, «¿Quién eres?». Lo que pasó después todavía me persigue. La presencia tranquila, casi serena, cambió. Debajo de ella, el suelo brilló en rojo, como brasas de un fuego agonizante. Su rostro permaneció inalterado, pero había algo más oscuro, algo que no estaba bien. Y entonces se desvaneció, dejando tras de sí demasiadas preguntas que nunca podré responder. Especialmente porque nunca la volví a ver. Fue por Pascua, y estaba dormido en la cama con mi mamá. Algo que hacía a menudo, ya que la oscuridad me aterraba. Mi gata estaba acurrucada a los pies de la cama cuando oí pasos en el pasillo. Me incorporé, tratando de sacudirme el sueño de los ojos, y noté que las orejas de mi gata estaban alerta, su mirada fija en el pasillo. Entonces lo vimos. Una figura alta estaba justo afuera de la habitación. Sus ojos brillaban de un amarillo enfermizo en la oscuridad, y sus orejas eran puntiagudas, como algo salido de una pesadilla. Me miraba fijamente sin moverse, como si intentara averiguar dónde estaba. La sangre se me heló. Pero no fui el único que lo notó. Mi gata, que normalmente es un amor, se puso de pie. Pelo erizado, lomo arqueado, lista para pelear.
Sus ojos brillaron amarillos por un momento, igual que eso. La criatura la miró a ella, luego a mí. Entonces se desvaneció, desapareciendo en el mismo lugar donde la mujer de blanco siempre había aparecido. A medida que crecí, la línea entre los sueños y la realidad se hizo aún más delgada. Empecé a tener lo que solo puedo describir como secuencias del plano astral. Una de las primeras fue en casa de mi papá. Me desperté y me encontré de pie en la entrada, viendo a mi tío trabajar en su camaró. Estaba allí parado, observándolo, sintiendo el aire frío, oliendo el aceite. Sabía que no estaba despierto, pero se sentía demasiado real para ser un sueño. Esa sensación, como si mis ojos estuvieran cerrados y abiertos al mismo tiempo, se hizo familiar, y aprendí a asociarla con que algo se acercaba. Una de mis experiencias más aterradoras ocurrió en casa de mi niñera. Estaba durmiendo la siesta en su sofá una tarde de verano cuando me deslicé a otra secuencia astral. Me desperté y vi a mi niñera sentada en su sillón, a su esposo frente a ella, y a mí, todavía dormido en el sofá. Pero esa no fue la peor parte. De pie entre los dos sillones estaba yo, un doppelganger. No sé por qué, pero me lancé contra él, y eso fue un error. Me forcejeó. Podía sentir sus uñas, su fuerza. No era solo un sueño. Sentí el dolor, y luego se fue. Pero no del todo. Incluso ahora, de vez en cuando me deslizo a ese estado intermedio, estoy seguro de que todavía puedo sentirlo. Años más tarde, en otra casa, le di a mi ex un oso de peluche que solíamos pasarnos de un lado a otro. A ella le gustaba porque olía a mí, pero juro que ese oso no era normal. Ambos nos despertamos varias veces porque el maldito se movía solo. Y aprecio lo loco que suena eso. Una vez intenté limpiarlo, pensando que tal vez lo que estuviera pegado a él se iría. Pero en el momento en que lo intenté, el aire se volvió pesado. Sentí un terror profundo, casi primario, que me invadió, y pude sentir que algo en la habitación observaba, esperaba. Decidimos que era mejor dejarlo en paz. Lo que fuera que estuviera en el oso no tenía ningún interés en irse. La casa en la que vivo ahora está embrujada. Hay algo que sube y baja las escaleras por la noche, pasos pesados. A veces camino por el pasillo. Mi ex lo experimentó de primera mano mientras se maquillaba frente al espejo una tarde. Yo estaba en la ducha y ella gritó cuando oyó los pisotones detrás de ella. «¿Algo pasó pisando fuerte cerca de ti?», pregunté casualmente cuando salí. «Sí». Todavía estaba temblando. «Ah, eso es solo el espíritu. Es inofensivo». Una noche, me desperté a las 2 de la madrugada con el sonido de mi VCR rechazando una cinta. Somnoliento, me di la vuelta y vi una figura agachada junto a él. Pensé que era mi mamá, pero no lo era. La maldita cosa me siseó, e instintivamente me lancé contra la pared para alejarme lo más posible, y se desvaneció justo después, pero no pude sacudirme la sensación de que me observaban. Y luego vino la escritura. Palabras blancas aparecieron en la pared detrás de mí, junto con una cara que salía de las sombras detrás del estante. Encendí la tele, problema resuelto. Volvió a suceder recientemente, pero esta vez no era una cara, era una persona entera. Y me dejó con la misma sensación de pavor. Esta es mi colección de cosas raras que me han pasado a lo largo de mi vida. Sé que muchos de ustedes simplemente lo descartarán como tonterías, pero es mi vida y son mis experiencias reales, y realmente no se las deseo a nadie. Tenía un amigo llamado Nova. Era ese tipo espiritual súper chévere que parecía pertenecer a otra época. Apenas pasaba los 20, pero su alma se sentía antigua. Era de los que creían en la magia, en cómo la energía moldea la realidad, y en el poder de la voluntad para cambiar el mundo. Yo, criado católico y agnóstico, por descarte, escéptico de todo lo que no pudiera tocar o ver. Pero Nova, él me abrió los ojos al mundo. Conectamos al instante, como si nos conociéramos de siempre. Éramos inseparables,
más como hermanos que amigos. Su familia me conocía bien, aunque yo nunca los había visto. Él siempre paraba en mi apartamento en Nueva Jersey, aunque vivía lejos en Queens. Se sentía como en casa conmigo. También era un bailarín del carajo. En serio, el tipo se movía como agua en la pista, un maestro del flow que podía hacer suyo cualquier ritmo. Él fue mi inspiración para empezar a bailar. Al principio era un desastre, pero Nova era paciente, guiándome en cada paso. Tenía ese don, no solo para bailar, sino para ver a la gente. Notaba mis grietas, el trauma que cargaba desde la infancia, y quería ayudarme a sanar. Fue entonces cuando sugirió que probáramos el ácido juntos. Nunca antes había probado psicodélicos. Había oído hablar de ellos, claro, pero Nova creía que eran más que solo un viaje. Una herramienta para crecer, para despojar las capas de la realidad. Sus teorías eran locas, pero en cierto modo tenían sentido. Y ahí fue cuando todo cambió. Era noviembre de 2016. Estábamos tripeando en mi apartamento, riéndonos de nada y de todo, cuando la conversación se desvió hacia terrenos extraños. Nova pregunta, oye, pana, ¿qué harías si yo me muriera? Me golpeó como un puñetazo en el estómago, me tomó totalmente desprevenido, y solté lo primero que se me vino a la cabeza. Te penaría. Nova soltó su amplia sonrisa traviesa. Bueno, yo volvería como tu gato, dijo sin dudarlo, con los ojos brillando como si ya estuviera en medio de un chiste cósmico. ¿Un gato? Si aquí ni siquiera puedo tener perro en este apartamento. Por eso, un gato, se encogió de hombros como si fuera lo más obvio del mundo. Seguimos bromeando y le dije que si volvía, tendría que ser un gato naranja. Siempre había querido uno como Garfield, inteligente, independiente y con carácter. Nos reímos de eso, lo sellamos con un apretón de manos y luego el momento pasó. Seguimos con nuestro día, surgieron otras conversaciones y no volví a pensar en esa conversación hasta el año siguiente. Avanzamos rápido a enero de 2017. Mi cumpleaños era el 3 de febrero y Nova y yo teníamos planes de ir a un club donde me darían bebidas gratis por llevar a 10 amigos. Incluso habíamos planeado que yo recogiera a una amiga mutua de Pensilvania y la llevara de vuelta al día siguiente. Pero la vida tenía otros planes. Nova me había prestado algunas cosas y contaba con que yo le cubriera con un dinero que esperaba de una devolución. El desembolso se demoró, las tensiones aumentaron, y para cuando llegó febrero, no nos estábamos hablando. Nos peleamos y yo estaba furioso. Se saltó mi cumpleaños, y otra persona recogió a nuestra amiga mutua, y ellos salieron a divertirse. Medianoche, estoy en el club, achispado e ignorando su último mensaje de texto, preguntando por novedades del dinero. No respondí, pero no sabía que sería el último mensaje que me enviaría jamás. A la mañana siguiente, me despierto con una pesadilla. Textos, llamadas perdidas, algo sobre un accidente de coche y Nova desaparecido. El chofer imbécil al que le había pedido que llevara a nuestra amiga a casa había ido a 140 en una zona de 40. Chocó con la divisoria, volcó, rodó, todos murieron. Así, de repente. Y fue mi culpa, al menos así lo sentí, debí haber respondido, debí haber arreglado las cosas, si la hubiera recogido yo, si tan solo hubiera respondido, tal vez todavía estarían aquí. Caí en picada, estaba reprobando en la universidad, ahogándome en culpa, apenas funcionando. Nova era más que un amigo. Era mi alma gemela, una de las pocas personas con las que realmente había conectado. Sin él, me sentía vacío. En su funeral, finalmente conocí a su familia. Su mamá. Dios, ella podía ver el desastre en el que yo estaba. Y me entregó un sobre lleno de sus cenizas. Él querría que tú las tuvieras, dijo suavemente. Compré un collar con un árbol de la vida y guardé algunas de sus cenizas dentro, llevándolo cerca de mi corazón. Era un pequeño consuelo, pero el vacío no desaparecía. Pasaron semanas y yo seguía ahogándome. Y entonces sucedió la cosa más rara. Mi hermana me llamó una tarde. Nova y mi hermana eran cercanos. Se habían conocido por mí.
y aunque tuvieron un rollo de amigos con beneficios por un tiempo, ella vivía a la vuelta de la esquina y nos veíamos seguido. Hermano, me dijo, con un tono un poco raro. Necesito un favor. Hay un gato que ha estado rondando por mi casa unos días, maullando como loco, y no se va. Rex lo va a matar, refiriéndose a su pitbull psicópata. ¿Puedes venir a buscarlo antes de que pase algo? No lo pensé 2 veces. Caminé hasta allá, entré, y ella mencionó algo raro. Le di un baño, y se dejó. ¿Qué? ¿Un gato callejero se dejó bañar? Eso no tenía sentido. Y entonces abrió la puerta. Salió un gato atigrado naranja de 6 meses de edad. Mi corazón se detuvo. En el segundo en que cruzamos miradas, lo supe. Y juro por Dios que el gato también lo sabía. Caí de rodillas, mi cuerpo temblaba, lágrimas corrían por mi rostro. Era Nova. Mi hermana se asustó, preguntó qué diablos estaba pasando, pero yo solo lo tomé en brazos y lo abracé fuerte y susurré entre lágrimas. Se acabó. Volvió. Claro, al principio no me creyó. No hasta que le conté nuestra promesa, sobre la broma que hicimos ese día sobre volver como un gato naranja. Ella seguía escéptica. Pero entonces Nova levantó su pata y la colocó suavemente sobre mi collar. El que contenía sus cenizas. Y me miró fijamente a los ojos con una intensidad que me traspasó el alma. Mi hermana gritó. Yo no. Yo solo lo sabía. La vida volvió a la normalidad después de eso. Bueno, tan normal como puede ser. Nova Gato se convirtió en parte de mi vida, ayudándome a sanar de maneras que ni siquiera puedo explicar. Era como si nunca se hubiera ido. Sabía exactamente cómo estar ahí para mí, igual que antes. Toda mi perspectiva sobre la realidad cambió. Dejé de cuestionar lo que no podía ver porque ahora lo había vivido. No tienes que creerme. No te culparía si no lo hicieras. Pero yo sé lo que vi, y sé lo que sentí. Nova cumplió su promesa. Y por ahora, no estaré solo. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.